Buenas noches, bienvenidos a esta clase que hoy lo que vamos a ver va a ser introducción a NumPy. Como ya les había dicho, como ustedes deben saber, esto es la abreviatura del nombre de Numerical Python y es una biblioteca sumamente importante en ciencias de datos y Machine Learning que lo que se dedica es para el procesamiento de grandes cantidades de datos. La virtud que tiene es que está hecho con base en C, entonces es mucho más liviana para el trabajo con números. En cambio, si trabajamos en Python, para Python todo es un objeto, entonces incluso si nosotros guardamos un entero, ese entero es un objeto, entonces es mucho más pesado y mucho más complicado de trabajar. Entonces, esta biblioteca está optimizada para trabajar con datos. Siempre lo primero que tenemos que hacer es importar la librería. Em, entonces vamos a poner import. Esto siempre y cuando que ustedes ya la tengan descargada, si no yo les voy a mostrar, que se puede hacer con pip o ¿cómo es que se llama? Con pip o con conda, se puede bajar la librería Anaconda. Después les voy a mandar, ya les voy a poner ¿cómo se llama? Las instrucciones. Bueno, entonces hacemos pip import numpy, como quieran decirle, as nd. Cuando yo importo una librería, después para ya no estar escribiendo todo el tiempo numpy, entonces directamente la abreviatura de esto es NP. Uno le puede poner el alias que uno quiera. Este NP se llama alias, ahí. Pero convencionalmente siempre se usa NP. Lo mismo que cuando empecemos a aprender pandas, nos vamos a dar cuenta que siempre se usa como alias el PD. Entonces, yo estoy importando esta librería NumPy como NP. Entonces, ejecutamos. Muy bien. Bueno, nosotros acá con esto lo que podemos hacer es crear arrays, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un array de una sola dimensión, o sea que tenga una sola fila, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner acá un hashtag, o sea, un comentario, y vamos a poner crear un array de una dimensión. De una dimensión. Bueno, vamos a ir abajo. Entonces le vamos a llamar a nuestro array, le vamos a llamar ar. Ese va a ser el nombre en la variable donde vamos a guardar nuestro arreglo. Igual, y miren, esto es lo más importante. NP, vieron que ese es el alias. Si no, yo tendría que ponerle numpy, entonces como abreviatura y nos queda NP, n.array. Con eso, o sea, con ese comando, yo ya estoy creando un array. Entonces, abro primero los paréntesis y luego voy a abrir una vez los corchetes. Muy bien. Entonces acá le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Uy, coma 5. Listo. Vamos a ejecutar esto. Y ahí, ahora, ahí adentro ya hemos guardado este array de NumPy. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver que esté ahí. Entonces vamos a hacer, directamente si pongo AR, ya me tendría que salir. Vamos a ver. Muy bien. Fíjense, me dice que es un array y los elementos que tiene es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es solamente una fila. Vamos a bajar un poquito. Vamos a crear primero un array de 2 dimensiones. Muy bien, entonces a este acá vamos a poner primero, crear, después les comparto este archivo. Crear un array. Esperen, voy a revisar que no haya nadie, que no está nadie por entrar, porque los dejé para ver, pero no lo estoy viendo. Muy bien, esperen un ratito. Ahí está. Vamos a acomodar todo para que pueda ver todo de una sola vez. Tin, tin, tin. Ponemos acá el chat. Listo. Y vamos a poner acá, achicar esto. Muy bien. Bueno, listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un array de 2 dimensiones. Array de 2 dimensiones. Como ya les había dicho, cuando uno pone un hashtag, está comentando y eso después no lo lee. Bueno, esto le vamos a llamar matrix, como la película. Igual vamos a escribir el comando que nos creaba los array, que era np.array, np.array. Y entonces vamos a volver a abrir los paréntesis y ahora vamos a hacer, vamos a crear la primera fila, que va a ser 1, 2, 3,
Vamos a salir de ese corchete, coma, vamos a crear la segunda fila, vuelvo a abrir corchete y le vamos a poner 4,5,6, coma, abro corchetes y luego el último, la última fila, 7,8,9. Muy bien, vamos a ejecutar esto. A ver qué me olvidé. A ver. Me falta esto, miren. Me falta los corchetes esto tiene que ir contenido en otros corchetes. Tin, tin, tin. A ver, ahora sí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué guardamos ahí. Matrix. Matrix, matrix, matrix. Muy bien. Como podemos ver, en este array yo voy a tener 3 filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Y acá voy a tener 3 columnas. La primera columna va a estar formada por 1, 4, 7. La segunda columna por 2, 5, 8. Y la tercera columna por 3, 6, 9. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tendríamos un array de 2 dimensiones. Allá tendríamos un array de una sola dimensión o vector. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de los arrays en NumPy. La forma del array, hay un método, o sea, los métodos ya saben que son funciones que vienen dentro, en este caso, de las bibliotecas. Entonces, con esto, nosotros vamos a saber los elementos que tiene cada dimensión, ¿sí? Entonces, primero vamos a utilizar, vamos a crear un array. A ver, esperen que se me fue. Acá está. Primero creamos un array, con esto vamos a trabajar. Crear un array. Muy bien. Entonces le vamos a poner ar1, 2 puntos. Utilizamos nuestro comando np.array. Y luego de esto abrimos los paréntesis. Abrimos el primer juego de corchetes, abrimos el segundo juego de corchetes y acá vamos a poner 1,2,3. Salgo de acá, coma, otro. ¿Vieron que es igual que una lista anidada 4,5,6? Muy bien. Vamos a ejecutar esto y veamos cómo es. Entonces ahí podemos ver que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero saber la forma, entonces yo le voy a poner el nombre de mi array, punto shape, shape, ¿qué forma? Vamos a ejecutar esto. ¿Ven? Y se acuerdan que yo les decía que primero nos da las filas y después las columnas. Entonces me está diciendo que esto tiene 2 filas y 3 columnas. A ver, vamos acá arriba que hemos hecho una grandecita. Vamos a poner acá una fila más de código. ¿Cómo se llamaba? Este se llama matrix. Matrix.shape. Ahí, shape. Ahí está. ¿Ven? Acá me dice, en este caso la forma es 3 filas y 3 columnas. Muy bien. Bueno. ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Me explico? No se entiende, ¿me explico? Sí, se entiende, Bien. perfecto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver las dimensiones. Si tiene una sola fila, va a ser una sola dimensión. Si tiene 2 filas, va a ser 2 dimensiones. Así que ahora vamos a obtener la dimensión del array. Vamos a usar primero el del array 1, este que habíamos hecho acá arriba. A ver, yo lo hago de nuevo, así ¿cómo se llama? Así nos queda ahí para verlo. Ese era el primer array. Bueno, entonces para obtener la dimensión, escribimos ar1, ¿está bien? Sí. Punto ndim. Eso sería, ahí estaría, listo, muy bien, ejecutamos. Ven, ahí nos avisa que tiene 2 dimensiones. Y a ver, teníamos uno. A ver, otro más. Ar1, Ar2. Bueno, entonces pueden jugar con los que sea que hayan creado y pueden ver cuántas dimensiones tiene. Bueno, me parece que el otro era ar solo, vamos a poner. Ar.ndim. Ahí primero vamos a ver cómo era. Ar, vamos a ejecutar. Era de una dimensión, vamos a ejecutar acá.
efectivamente de una dimensión. Bueno, o sea, con esto no pasa nada porque es como que uno se da cuenta cuántas dimensiones tiene, pero por ahí cuando uno está trabajando con mucho más elementos es sumamente útil. Bueno, si uno quiere saber, ya se acuerdan que yo les dije que cuando nosotros hacemos un array, el array es homogéneo, o sea que siempre tiene el mismo tipo de datos. Entonces yo puedo usar acá otro método que es el dtype, que yo con eso voy a saber el tipo de elemento que contiene el array, ¿sí? Entonces con esto vamos a utilizar la propiedad dtype. Bueno, vamos a crear uno, ar3 igual a, ¿cómo se llama nuestro comando? np.array. Y acá le vamos a poner, primero abrimos el paréntesis, abrimos los corchetes y vamos 1, 2, 3, 4. Uy, me salté 1, 4, 5. Muy bien. Y por ejemplo, cuando yo construyo un array, le puedo especificar el tipo de dato que quiero que contenga, ¿sí? Por ejemplo, yo acá le puedo poner dtype igual a np.int64. O sea, con esto yo le estoy diciendo que yo quiero que acá adentro me guarde estos enteros y que estos enteros tengan 64 bytes. Vamos a correr. Muy bien, quedó guardado. Entonces yo acá cuando vaya y vea ¿cuál era? AR3, no me deja ver. Punto de type y ejecute, me va a dar que está formado con un entero de 64. Antes, NumPy tenía como predeterminado usar los enteros de 64, pero ahora les voy a mostrar qué es lo que está pasando. Vamos a copiar uno acá. Me voy a llevar este. Copiar. Vamos para abajo. Ahí está. Vamos a hacer. Vamos a ejecutar. Así nos queda a la vista. Y si yo quiero saber, miren esto. Esto era AR1. AR1. Punto de type. Bueno, vamos a ejecutar. Fíjense que ahora cuando yo hago un array y le pongo números enteros, por defecto va a ser el entero de 32. Yo ¿cómo se llama? En el PDF que les dejé les puse de 64. En realidad ya no es así. Ahora por defecto lo guarda en 32 y si uno quiere en 64, solamente lo que hace es especificarlo acá cuando construye el array, en caso de que necesite. Muy bien, vamos a borrar esto de acá que molesta. Listo. Bueno, entonces ya vimos. Los tipos de datos que maneja un array, ya vimos que pueden contener diferentes tipos de datos. Esto lo va a hacer flexible, pero hay que recordar siempre que todos los elementos de un array siempre van a ser los del mismo tipo. Entonces, bueno, yo acá les voy a mostrar, ya lo vimos recién, pero no importa. Vamos a crear un array de enteros y le vamos a poner dos puntos, np.array. Abrimos paréntesis, abrimos corchete, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo ejecutamos. Y ahora yo lo que quiero saber es cuál es el tipo, de dato que está guardando. Entonces, volvemos a hacer punto de type. Entonces, al ejecutar esto, como habíamos dicho, por defecto siempre lo va a crear con un entero de 32. ¿Sí? Bueno. Esto sería un tipo de dato. Otro tipo de dato que puede llevar son los float. Ya vieron que son los números con punto flotante o decimales. ¿Sí? Vamos a crear uno y vamos a ver. Ar float, así sepamos de qué se trata. Igual, abro paréntesis, corchetes. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 nomás. 2, 3. Y ejecutamos. Muy bien, ya se creó. Y ahora vamos a ver cuál es el tipo y cuál es el que viene por defecto. Ar-float punto de type. Ejecutamos. Ups, ¿qué pasó? ¿Dónde escribí mal? Float. Ar-float punto de type. ¿Qué me dice? ¿Ejecuté acá? Sí.
Ah, y cuando los hice, esperen. No cargué los float. Esperen, vamos a hacer las cosas bien. 1.1, 2.2, 3.3. Vamos a ejecutar esto. Listo. A ver. NP. Ah, y nunca puse el NP array, con razón, perdón, np.array. Tan. Listo, ahora sí. Ah, ahí está. Entonces podemos ver, como yo puse acá arriba, y es verdad que el predeterminado es el float 64, ¿sí? Muy bien. Entonces ya vimos que podemos guardar enteros, podemos guardar decimales y también vamos a poder guardar string. Sofía, ¿es cuánto espacio se usa para guardar ese número? Siempre es mejor, o sea, para mí, guardar el más chico, o sea, en 32. Uno determina qué espacio quiere guardar para cada uno de esos elementos. Es así. Entonces, usualmente ya viene uno con defecto. Si vos ya estás trabajando con algo muy específico, ya vas a saber si necesitas guardar más tamaño para cada uno de esos enteros. Acá estamos trabajando con 1, 2, o sea, no son números muy grandes. Entonces, por lo pronto, en tus primeras prácticas no vas a tener demasiado inconveniente con eso. Ahora vamos a guardar string. ¿Sí? String eran texto, cadena de texto o palabras. Entonces, le vamos a poner un nombre significativo, o que por lo menos los identifiquemos, str. Y acá le vamos a guardar, primero, fundamental, para crear un array, tengo que usar el comando que yo misma me olvidé de ponerlo recién, np.array, ya me lo dice ahí. Abrimos paréntesis, siempre abrimos paréntesis, luego abrimos corchete y acá le vamos a poner frutas. Manzana, coma, banana, coma, cereza. Cereza, con Z, muy bien. Ejecutamos esto. Muy bien. ¿Se dieron cuenta arriba cuando yo me equivoqué? Ahora que hago el recuerdo. Cuando yo le puse ese nombre y lo que hice fue guardarlo solamente entre corchetes. Entonces yo ahí le dije a Python que yo estaba creando una lista. Y yo no quiero crear una lista porque una lista es una estructura de datos que pertenece a Python. Por eso yo uso este comando que les voy repitiendo ya tantas veces. Con esto yo creo otra estructura de datos que se llama array y que es mucho más práctico para trabajar. Entonces no hay que olvidarse de eso. Bueno, ahí yo creé, entonces ahora vamos a ver cuál es el tipo. ar.str, punto de type. Muy bien, ejecutamos. Esto me encantó, miren. Entonces que me dice que el tipo es U7. ¿Por qué no me dice directamente string? Porque la U quiere decir que se refiere al sistema acá les puse, ya les voy a dejar, así les dejo en el apunte, que es el sistema Unicode de codificación, que representa los textos de Python. Entonces esto nos va a indicar cuál es la longitud máxima de la cadena, ¿sí? Entonces es una forma de decirnos que es un string. Entonces miren que la cadena dice de texto más largo de este array tiene un máximo de 7 caracteres. O sea, podemos guardar y en este caso lo guardo de esta manera por defecto, ¿sí? Bueno, después ustedes pueden jugar con esto, probar más largo, más corto, probar frases, todas esas cosas. Bueno, y otro tipo de elemento que podemos guardar es un booleano. ¿Se acuerdan lo que eran los booleanos? Los true y false. Entonces vamos a crear acá un ar-bool. Le vamos a poner un igual, no nos olvidemos del np.array. Otra vez no nos olvidemos de los paréntesis y abrimos nuestros corchetes. Entonces acá vamos a poner booleanos, true, false. Recuerden que siempre los booleanos, estos se escriben en inglés y con mayúscula. False. Y le vamos a poner un true más y listo. Bueno, y ahora vamos a ejecutar. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué tipo de datos guardamos ahí. ar-bool. Punto de type. Muy bien. Y ahí me dice que es un booleano. Ustedes recuerdan que cuando nosotros trabajábamos con Python, para poder ver el tipo de datos que eran, nosotros usábamos type. Acá usamos la D de type, ¿ves? Por ejemplo, recordemos, por ejemplo, si ustedes decían palabra.
igual a hola. Entonces, si yo ejecuto esto, para yo poder saber cuál es el tipo, ponía palabra.type, simplemente así. Y ya con eso, esperen, vamos a poner así, le debe faltar esto, acá. A ver, lo corrí. Type, palabra. A ver, ¿dónde me está fallando a los que son más de código? Ya a estas horas llego muy cansada. Palabra.type. Por ¿Dónde lo que estoy? veo es que te está tomando como el objeto string que no tiene un atributo type. Sí, ¿por qué no lo da? Sí. No, tendría que darlo. Yo creo que estoy escribiendo mal. Mm, a ver. A ver si hace. Voy a hacer al revés. Tan, tan, tan. Vamos a hacer lo siguiente. Pam, pam, pam. Llega un momento en que se mezclan. ¿Cómo se llama? A ver acá. Palabra. Ahí. Vamos. Ahí está. Muy bien. Cambia. Después se mezclan. ¿Ves? Cuando empiezan a cambiar la sintaxis. Ahí está. Mm. Entonces ponen type. Adentro ponen el nombre de la variable y me va a dar el tipo de variable que es. ¿Ves? Entonces ahí me da que es un string. Esto cuando trabajamos en Python. Muy bien. Apareció la respuesta. Bueno, ahora vamos a ver propiedades. Acá vamos a hacer como un repaso de lo que habían visto en listas, así que tiene algunas cosas que se parecen mucho. Bueno, primero vamos a obtener, bueno, esto ya lo vimos recién, la forma de los arrays, que ya vimos el shape, o sea, es lo mismo que habíamos visto. Esperen que vamos a copiar alguno, así no tenga, vamos a copiar este. Nada más que lo puse ordenadito porque es como que está bien ahí, para que quede en orden con el tema. Ahora vamos a poner árbol. Está bien puesto así, punto shape. Ejecutamos. Y ahí me dice que tiene 5 elementos. Muy bien. Después, ¿qué más teníamos? Obtener la dimensión. Entonces vamos a usar este mismo. Arbul.ndim. Esto ya lo vimos recién. Vamos a ejecutar. Me dice que tiene una sola dimensión, como habíamos visto. Obtener el tipo de datos ya vimos, me va a dar exactamente el mismo. Arbul.dtype. Árbol, me falta el guión bajo. Ahí está. Ahora sí. Me va a decir que es un booleano. Listo. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es entretenido. Bueno, vamos a crear primero, vamos a crear un array y vamos a ver cómo accedemos a los elementos. Muy bien. Entonces le vamos a llamar el array 4. Vamos a bajarlo un poquito así después lo podemos ver bien. Ar4. Y a esto le vamos a hacer np.array. Abro paréntesis, abro corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Muy bien. Tienen que recordar que al igual como en una lista, esto está indexado. O sea, el primer lugar de este elemento es el índice 0. O sea, el 1 está en el índice 0, el 2 está en el índice 1, el 3 está en el índice 2, el 4 en el índice 3, el 5 en el índice 4 y el 6 en el índice 5. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que un array es una sucesión ordenada de elementos, ¿sí? Y siempre el primer lugar se llama 0, ¿sí? Entonces, el índice arranca con 0. Eso es muy, muy, muy importante. Esperen, vamos a poner acá, siempre con mayúsculas y se resalte. Siempre el índice inicia en 0, ¿sí? Entonces, el primer lugar es el índice 0. Entonces, si yo en este caso quisiera acceder al tercer elemento de esta fila, o sea, el 3, ¿en qué índice se encuentra? Dos. ¿Están de acuerdo los compañeros? Vamos a probar Sí, igual, ¿eh? sí. Muy bien. Sí. Entonces, lo hacemos igual que como se hacía en las listas. O sea, yo voy a poner AR4, uy, se me fue una mayúscula, ahí está. AR4, abro corchetes
y dentro del corchete pongo el lugar del índice que quiera. Entonces me habían dicho que era el índice 2, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bien. Vamos a ejecutar, a ver si es verdad. Esperen, le vamos a sacar este espacio más de acá. Vamos a ejecutar esto. Exactamente es el índice 3, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver algunos trucos que también son los mismos trucos que se aplican en lista. Por ejemplo, si yo quiero acceder por defecto desde el primer elemento, vamos a poner al elemento de índice 3, le vamos a poner, del índice 3. O le vamos a poner directamente al cuarto elemento, va a ser mejor, así se complica un poco la consigna. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que yo pongo es el nombre de mi array. Entonces acá voy a abrir corchetes. A ver, ¿cuál sería el índice del cuarto elemento? 3. 3. Muy bien, Néstor. Muy bien. Entonces yo, si quiero que vaya desde el elemento, desde el primer elemento, o sea, por defecto yo no escribo nada, pongo solamente 2 puntitos y escribo el último, 3. ¿Ven? Entonces, cuando yo ejecuto esto, me va a devolver, fíjense que me revuelve 1, 2, 3. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me devuelve el cuarto elemento? Claro, porque slice, o sea, nosotros ahora lo que yo les estoy mostrando es cómo hacer slicing. Slicing quiere decir rodajas. Entonces yo estoy haciendo rodajas dentro de mi array, estoy cortando rodajas. Esperen que voy a escribir otro caso acá antes de este. Por ejemplo, si yo quiero ir desde el segundo elemento al quinto, ¿qué tendría que poner? A ver cómo se llama. Índice inicial y el índice final. Muy bien, entonces díganme los números, pero voy a poner acá la consigna, así queda más claro. Entonces quiero ir, vamos a bajar esto, denme un segundo. Quiero ir del segundo, habíamos dicho, del segundo al cuarto. ¿Al cuarto era o al quinto? Bueno, pongo el cuarto. Bueno, si yo quiero ir del segundo al cuarto elemento, ¿qué tendría que poner primero? 1. 1. El 1. ¿Y el otro para ir hasta el cuarto? 3. 3. A ver, veamos. Vamos a ejecutar. 2 y 3. No lo incluye. No lo incluye Exactamente. al último. Entonces, el que está primero siempre lo incluye y el segundo no. Entonces, si yo quiero ese, le tengo que sumar uno más porque no está incluido el segundo elemento en el slicing. Eso es muy importante. Entonces, acá vamos a poner el primer elemento, con mayúscula acá, el primer índice, en realidad, siempre está incluido. El segundo índice no. Entonces, esto es un detalle muy importante y trabaja exactamente igual como trabajan las listas de Python. El segundo está excluido. Entonces, ustedes tienen que tener esto en cuenta cuando vayan a hacer un slicing. O sea que tienen que recordar siempre que le tienen que poner uno más. ¿Sí? Entonces, yo acá le tendría que poner al índice 4. Vamos a ejecutar. Ahí está. Ahí lo logramos. ¿Sí? Bueno, por eso acá, cuando pusimos desde el inicio hasta el 3, esperen que voy a volver, las escribo muchas, como la imprimo varias veces, entonces podemos ver bien. Esperen, AR4. Bueno, esto es el original. Bueno, entonces lo acá nosotros habíamos dicho que iba desde el 0 al cuarto elemento. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces yo quería que me imprima esto. Entonces, ¿qué índice le tengo que poner si yo quiero que me imprima hasta el 4? O sea, hasta el cuarto elemento. El 4. Exactamente, porque empezamos índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. O sea, el 5 está en el índice 4. O sea que si yo lo pongo a ese, no lo va a incluir. Y a mí me pedía el anterior. Entonces, acá iría el 4. Al principio les va a parecer que es un trabalengua, o sea, es antiintuitivo.
pero después se van a acostumbrar. O sea, es acá uno se adapta o se adapta. Muy bien, entonces ya habíamos visto que si yo no escribo nada al principio, quiere decir que por defecto, quiere decir que arranco del índice 0. Y ahora vamos a ver el otro caso. Vamos a ver, desde el índice 2 al final. Hay que yo tenía que ponerle elemento, entonces ya tiene dificultad, pues si le digo el índice ya me dicen. Ahí está, listo. Vamos a hacer lo que ya sabemos. AR4, voy a escribir los corchetes y voy a poner los 2 puntos. Muy bien, y ahora sí vamos a pensar. Desde el elemento 2, o desde el segundo elemento, entonces, ¿desde qué índice tengo que ir? El 1. Del 1, muy bien. ¿Y qué piensan? Ay, lo escribí ahí abajo. Esperen, me ubico, 1. Listo. Entonces, al final, ¿qué pongo? ¿Qué piensan? Para que vaya por defecto. Nada. Nada, Nada. muy bien, nada, exactamente. Si no pongo nada al final, va por defecto. Excelente, miren. Escribió del 2, o sea, del segundo elemento, o sea, que está en el índice 1, hasta el final. Me imprimió todo eso, de 10. Muy bien, y ahí me puse yo misma que les remarque que el primer elemento es incluyente y el segundo es excluyente. Ahí quedó bien. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver otro método que nos sirve para crear arreglos. Entonces los va a crear en orden. Yo les tengo que dar un número de inicio, un número de fin y de a cuántos quiero que vaya. Por ejemplo, quiero del 1 al 5, de a 1. O sea, si quiero de a 1 no le pongo nada, entonces pongo 1 al 5. Si quiero que vaya a 2, pongo del 1 al 5, 2, o diciendo de acá paso vas. Pero no se preocupen que yo ahora se los voy a mostrar. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar primero, vamos a crear un array con números del 0 al 9. Entonces, miren, yo puedo escribirlo así, ar, ya me parece que le vamos a poner ar1 de nuevo. Ar1 igual a, volvemos a np, punto, mire, acá aparece lo nuevo, range, o sea, de rango, de rango, y entre paréntesis le vamos a poner un 10. Si yo le pongo solamente esto, vamos a ejecutar, esperen un segundo, vamos a abrir un cosito más, y entonces ahora vamos a imprimir qué hay en AR1. Veamos, miren, va a ir desde el 0, o sea, por defecto va a iniciar al 0, y va a llegar hasta el 9, o sea que no lo va a incluir al último número. ¿Ven? O sea, sigue más o menos la misma dinámica de lo anterior. Ahora les voy a mostrar cómo construir otro rango. Vamos a ir al AR2. AR2. Igual. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a abrir, no, perdón, primero arrancamos con np.arrange. Y entre los paréntesis le vamos a poner que arranque en el número 2. Si yo no le pongo nada, Python o NumPy me va a entender que yo quiero que empiece desde 0. Si yo le pongo una información, me va a tomar esa información. Entonces yo acá le digo que quiero que inicie en 2, que termine en 10 y que vaya de 2 en 2. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué resulta. Vamos a ver qué me hizo AR2. Miren, 2, 4, 6, 8. ¿Me incluye el 10? ¿Vieron que no? Entonces, si yo quisiera que llegue hasta el 10, yo acá le tengo que poner el 12. A ver, ahí está. Vamos a ir. Ejecutamos. Ahí está. Ahí me llegó. ¿Sí? Recuerden que el segundo elemento nunca está incluido. El primero entra siempre y el segundo no está incluido. Y si yo le agrego un tercer elemento, le estoy diciendo de a cuánto es el ciclo que se va a imprimir. Profe, Sí, ahí todos los ejemplos que usted está dando son de crear vectores filas. claro, Si exactamente. yo quiero crear un vector columna, por ejemplo, para hacer una multiplicación. Tiene otro método, después te los muestro. Ahora vamos a avanzar con esto para que sigamos así.
Pues sí, si no nos saltamos. Ah, perdón. Vamos a empezar. Vamos de paso a la vez. Miren que tenemos 2 clases de esto, así que vamos despacito. No solamente puedo hacer los incrementos de a números enteros, también puedo hacerlo incrementar a decimales o de float. Miren, vamos a probar. AR3 igual a np. Ahí está. Paréntesis. Y ahora le vamos a poner que vaya del 0, inicie en 0, que finalice en 1 y que los tramos vayan de 0,2, 0.2. Vamos a ejecutar esta vez que queda. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo nos quedó. Ejecutamos. Ahí podemos tener que 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. No llega al 1. ¿Vieron? Nunca llega al 1. Y por ejemplo, yo también le puedo especificar el tipo de datos. Entonces vamos a poner esto, AR4. Vamos a poner igual a NP. Después usen esto y jueguen con esto. Hagan todo, que se rompa, prueben de nuevo, se fijan, revisan. Esto es para jugar. 5, 0, o sea, del 0 al 5, que avance de a 1. Y por último le ponemos que el dtype sea igual a float. Muy bien, ejecutemos esto. De 10. Y ahora vamos a poner AR4. Veamos cómo nos quedó. Fíjense que acá me los devuelve como si fueran con punto decimal, ¿sí? Porque yo le especifiqué que lo quería como punto decimal. Si yo usara esto, copiar, más código, control V, le vamos a poner acá 5, todo sea para economizar escritura, volvamos para atrás, no le especificamos nada, ejecutamos, veamos qué nos guardó. ¿Ven? O sea, si yo no le especifico, por defecto va por entero. Si quiero que sea con punto flotante, se lo tengo que aclarar. Bueno, algunas veces no me da con coma las salidas, entonces yo le puse por qué a veces no les da con coma. Esto es un comentario adicional. Y ahora vamos a ir a las operaciones matemáticas. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Podemos hacer sumas. Vamos a crear los dos AR1 y ahora vamos a ver cómo suma. Igual, np.array, paréntesis, corchetes, y le vamos a poner 1,2,3. Vamos a crear el 2. Uy, me bajó. Espera, control Z. Ahí está. Vamos acá. AR2 igual a np.array. Abro paréntesis, abro corchete y le vamos a poner 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,5,6. Listo. Ejecutamos ahí, ya tengo creado los dos. Ahora vamos a hacer una suma primero. Entonces vamos a poner en la variable suma, que va a ser igual a AR1 más AR2. Ejecutamos esto. Muy bien, y ahora vamos a imprimir a ver qué nos quedó guardado. Print suma. Bueno. Entonces, fíjense lo que hizo. Me sumó los elementos de la primera columna, 1 más 4, 5, los elementos de la segunda columna, 2 más 5, 7, y los elementos de la tercera columna, 3 más 6, 9. ¿Sí? Así lo suma por columnas de elementos. Así funciona la suma. Ya creamos esos elementos y ahora vamos a utilizar estos mismos con esos elementos y vamos a hacer una resta, para no copiarlo de nuevo. Resta es igual a AR1 menos AR2. Entonces, vamos a hacerlo ahora más pituco. Vamos a poner un print, paréntesis, suma, perdón, esta era resta. Resta de arrays.
2 puntos, acá le vamos a poner una coma afuera y acá le vamos a poner resta. Así nos queda más lindo. Uy, ¿qué me pasó? A ver. Ah, no, nunca. Miren, cuando le sale no definido, es que ustedes se olvidaron, que yo me olvidé, de correr el de arriba. Corro, ahí está, tilde, corrió, muy bien, seguimos, muy bien. Entonces, fíjense que el resultado me va a dar menos 3, menos 3, menos 3. Porque era, vamos a repasar cómo era acá arriba. 1 menos 4 menos 3, 2 menos 5 menos 3, 3 menos 6 menos 3. Entonces, por eso me da menos 3, menos 3, menos 3. ¿Sí? Después, entre las operaciones básicas que también podemos hacer con array, vamos a tener la de la multiplicación. Entonces vamos a escribir acá, esperen, ahí ya había hecho, vamos a ejecutar esto, ahí está. Entonces vamos a poner multiplicación, ¿está bien? Sí, igual a AR1, recuerden que la multiplicación es con el asterisco, AR2. Muy bien, ejecutamos y vamos a usar esto mismo. Le vamos a hacer las modificaciones del caso, control V. Entonces vamos a hacer multiplicación de arrays. Acá le vamos a poner multiplicación, que nos traiga lo que se guardó en esa variable. Pam, 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 listo. Ejecutamos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para que veamos cómo era, porque si no, no nos acordamos. Print AR1 y print AR2. Si yo les pongo directamente acá AR1 y AR2, aunque los ejecute a los dos, solamente me va a mostrar el 2. En cambio, si le pongo el print, me va a mostrar los dos. Entonces, así podemos analizar cómo viene esta cuenta. Muy bien. Entonces, lo que hace es multiplicar 1 por 4, 4. 2 por 5, 10. Y 3 por 6, 18. Entonces, eso es cuando multiplica también entre las columnas. Y por último, Ahí yo tengo una observación, porque matemáticamente sí, habíamos enseñado que para poder hacer la multiplicación de matrices, sí, la primera matriz, o sea, la segunda matriz debería tener la misma cantidad de filas que sí, la de columnas de la primera. es verdad. En matrices es así. No sé por qué me quedó así el ejemplo, es verdad. Bueno, cualquier cosa ya Porque les aclaro para la próxima. no sería un resultado válido Claro, para si yo matrices estoy no, haciendo... es verdad. Es así nomás. Bueno, ya en la próxima semana, ya les muestro bien. Bueno, así que esas serían, ahí me quedó el ejemplo, a veces pasa, uno me bugueó, chicos. Entonces, bueno, y la división, más o menos vendría igual, me parece que sigue la misma regla, ¿no es cierto? La división, o sea, nosotros vimos sumas, restas, multiplicación por un escalar y multiplicación entre matrices. Eso es lo que vimos. Ah, listo. Bueno, entonces después, por las dudas, yo no les voy a dar más hasta que no lo revise. Seguí, ¿cómo se llama? Puse primera y seguí, tin, 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 automático. Así que bueno, ahora lo reviso y después les digo bien con claridad cómo funciona. ¿Y dónde lo vieron ustedes? ¿En qué materia? Es en álgebra, pero lo que pasa es que Álgebra. este método a ver, no está pensado para que respete las reglas algebraicas, sino que simplemente toma índice y lo multiplica por el índice del Claro, siguiente sí, sí. O arreglo que sea, le pasas, no, ¿no? no tiene, claro. Uno tiene que decirlo, hacerlo de otra manera. Bueno, después voy a revisar, porque la verdad en Sí. este momento no lo recuerdo, sinceramente, chicos. Así que bueno, lo dejo ahí. Les dejo de tarea, ahí les dejé tarea. O sea, al final del PDF está. Entonces ustedes revisen eso, hagan arrays, prueben, hagan slicing, hagan las operaciones, suma y resta, no hagan las otras. Así que bueno, eso les dejo de tarea y bueno, y veremos, voy a revisar eso que me dijeron de la multiplicación, que me había olvidado de eso, y nos vemos la próxima semana con el resto de las operaciones que hacemos con NumPy, ¿sí? Así que cualquier cosa me dicen, me cuentan por el foro. Perfecto, profe. Bueno, Bueno, gracias, Bueno, profe. Hasta nos luego. vemos la Hasta luego, próxima profe. semana. Adiós, adiós. Escríbanme por el foro, ya saben.